Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Harry. Estamos en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy día vamos a hablar de la filosofía, qué es la filosofía, cómo surgió, de dónde surgió y algunas disciplinas filosóficas. También vamos a entrevistar a algunos alumnos para que den su opinión sobre la filosofía y por qué han querido estudiar esta carrera. ¿Qué es la filosofía? Por su etimología, podría decir que es el amor a la sabiduría. Pero hay muchos autores, muchos filósofos que le dan muchos significados también a esto. Por ejemplo, Aristóteles dice que la filosofía es una teoría que se trata de los primeros principios y causas. Wittgenstein dice que la filosofía es una actividad clarificadora del lenguaje. Y así Descartes, Marx, muchos autores, muchos filósofos que le dan diferentes significados a la filosofía. Incluso los filósofos helenísticos dicen que la filosofía es un modo de vida que te acerca más a la felicidad, para alcanzar la felicidad. Entonces vamos a ver algunos significados en algunas personas que estudian la filosofía. Para ellos, ¿qué es la filosofía? Para dar respuesta a la pregunta ¿qué es la filosofía? Tengo que partir del análisis etimológico del término, que significa amor a la sabiduría. Y yo entiendo la filosofía en ese sentido, ¿no? El amor incondicional por la búsqueda del conocimiento, entendida como la búsqueda de la verdad, en tanto es un horizonte, ¿no? Porque sí no existe una única verdad. Pero en tanto tengas esa motivación por querer aprender, para mí ya estamos haciendo filosofía. Y si tiene un aporte práctico, aún mejor. La filosofía aborda de manera racional problemas que aún no tienen una respuesta definitiva. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? Todo lo que existe es netamente material y cosas así. Antes que nada, la filosofía, según mi criterio, es una forma de vida. Porque la utilizas para ver el mundo desde otro lugar, el que yo diría fuera del sentido común, para poder explorar los temas de la vida diaria y colocarlos en otro lugar y problematizarlos. Considero que la filosofía es una actividad que consiste en el análisis de sistemas conceptuales, como podría ser, por ejemplo, si es que se trata de la ética, el análisis de un sistema conceptual llamado moral. O en el caso de la epistemología, la podríamos definir como el análisis de otro sistema conceptual, que sería en este caso la ciencia. Sigo en esto la concepción filosófica de Wittgenstein, en parte, quien sostiene que la filosofía es una actividad de esclarecimiento que pasa por un uso riguroso, adecuado y preciso del lenguaje en el que formulamos nuestras afirmaciones. ¿Y cómo surge la filosofía? Bueno, Aristóteles dice que la filosofía surge por el asombro. Cualquier persona que se está asombrando y está filosofando, así como los niños que se asombran de cualquier cosa. Otro aspecto, por ejemplo, el económico, el transporte, al vender, comprar, intercambiar recursos materiales, también están intercambiando mensajes. Otro aspecto puede ser el religioso, que al no tener un libro en específico, podrían filosofar sobre el origen, de cómo surgió, sobre los dioses, criticar a los dioses, ¿no? Si eran igual que nosotros. Y así va surgiendo la filosofía. Algunos compañeros tienen su opinión de cómo surgió la filosofía y vamos a verlo en este momento. La filosofía que conocemos ahora y la que estudiamos, generalmente, que es la occidental, nace en Grecia y nace en un contexto en el que había esclavitud y había personas que gozaban de cierto privilegio en el que podían disfrutar del ocio y dedicarse a este tipo de problemas, como los problemas filosóficos, de ahí los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía surge en el siglo V a.C. en Grecia con Tales de Mileto, sí, en la polis de Mileto, y ciertos factores definitivamente influyeron en su surgimiento, como por ejemplo el hecho de que el sistema económico imperante, político, era la aristocracia. Y en un sistema aristocrático habían personas que trabajaban y personas que no trabajaban. Y justamente la filosofía nace con esas personas de la aristocracia que no trabajan y tienen tiempo de ocio para de alguna forma poder incentivar la lectura y el estudio. Un factor más también es el intercambio cultural. El choque con Oriente generó de alguna forma que existe un contraste entre culturas que también generó la pluralidad del conocimiento. Hay un tercer factor que es el factor religioso, ¿no? Y eso se manifiesta en el hecho de que eran politeístas, adoraban a varios dioses, y eso genera ciertas dudas, como por ejemplo a qué Dios debemos adorar, qué Dios es mejor que otro, incluso cuestionar sobre la noción de Dios. Se supone que Dios es perfecto, pero los dioses griegos no eran del todo perfectos. Entonces son algunas
fuentes que generaron el desarrollo de la filosofía y el surgimiento. Bueno, acerca del origen de la filosofía, pues está bastante bien documentado. Se sabe que ha surgido hace aproximadamente 2600 años en una de las colonias que los griegos tenían en el Asia Menor y que actualmente queda en Turquía. Cuando surgió inicialmente la filosofía, pues surgió como una propensión o inclinación al conocimiento, a la búsqueda de la sabiduría, razón por la cual en sus orígenes la filosofía y la ciencia estaban fundidas prácticamente, ¿no? Eran básicamente la misma indagación, ¿no? Como un ejemplo podría citar el caso de Tales de Mileto, quien siendo filósofo era también una persona muy interesada en la matemática, en la geometría sobre todo, ¿no? De hecho, sabemos de él que tiene un teorema conocido, que es el teorema de Tales, que habla de la proporcionalidad de algunos segmentos, en fin. También era una persona muy interesada en los fenómenos naturales, como los eclipses, por ejemplo. De modo que la filosofía originalmente era una propensión al conocimiento, una inclinación a buscar explicaciones racionales para para el orden de las cosas. Ahora vamos a hablar de la actitud filosófica. La filosofía es totalizadora, porque le encanta abarcar todos los temas. Como su misma etimología dice, amor a la sabiduría, quiere saber de todo. Biología, química, matemática. También la filosofía es problemática, quiere saber el porqué de las cosas. Radical, porque quiere buscar las causas, los principios de todo. Es crítica, porque se va contra lo establecido. Y al final es racional, porque se basa en argumentos, en la razón. Bueno, vamos a hablar ahora de las disciplinas filosóficas más importantes. Hemos entrevistado a algunas personas diciendo sobre qué disciplina es más importante para ellos. En total son aproximadamente 7 disciplinas filosóficas. Dentro de ellas tenemos la nociología, que va a estudiar el conocimiento en tanto su origen, su posibilidad, su naturaleza. También tenemos la epistemología, que estudia el conocimiento científico, la ética, que estudia la moral y la moralidad, la axiología, que estudia la teoría del valor, la antropología filosófica, que estudia el origen y la esencia del hombre. También tenemos la ontología, que estudia el problema del ser. En algunos puntos lo toman a la metafísica como una disciplina filosófica. Y bueno, la estética, que también es importante, incluso lo llevamos en últimos ciclos, que problematiza también sobre dónde está el valor, ¿no? En las cosas, en la belleza en cuanto a si residen en las cosas mismas o es el sujeto, ¿no? Depende de las posturas que existen. Puedo decir que las ramas de la filosofía que más me llaman la atención son la ética, la epistemología y la filosofía de la mente. Acerca de, en mi opinión, cuáles son las disciplinas más importantes, pues definitivamente voy a incurrir en un cierto sesgo, ¿no?, al dar una respuesta, por mi formación académica, por mis intereses intelectuales. Yo creo que una disciplina fundamental es la epistemología, que se dedica, como dije antes, al análisis riguroso, preciso de la estructura y la dinámica de la ciencia. Otra disciplina importante, en mi opinión, es pues la ética, que trata del estudio de un sistema conceptual como es la moral, ¿no?, y que se preocupa por, digamos, la examinación crítica, filosófica de los fundamentos de la moral, de conceptos como el bien o el mal. Y finalmente podría agregar como una disciplina filosófica igualmente importante, aunque un poco descuidada, la estética, que se preocupa de conceptos como el arte, la obra de arte o la belleza, ¿no? A mí en particular me interesa mucho la filosofía del humor, que encaja dentro de lo que podemos llamar estética, ¿no? Y para terminar, vamos a escuchar algunas opiniones de por qué estudiaron filosofía, algunas personas, qué los motivó para estudiar filosofía acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Filosofía porque amo la carrera, en realidad. Siento que uno tiene que hacer no solo lo que le gusta, sino lo que le apasiona. Me apasiona la lectura, el hecho de conocer, investigar y descubrir cosas nuevas, ¿no? Esa curiosidad que es el impulso por dar cuenta de la verdad es algo que me motivó para estudiar la carrera. Y no solamente eso, no tiene en un trasfondo altruista el hecho de relacionarlo con la práctica y poder ayudar a transformar la realidad y comprenderla mejor partiendo de eso. Inicialmente, pues yo no tenía muy claro qué es lo que iba a estudiar, ¿no? Pensé, como muchos graduados de la educación secundaria de mi época, que tendría que estudiar ingeniería de sistemas o electrónica, ¿no? Sin embargo, durante mi preparación preuniversitaria me empezaron a interesar otros asuntos, otras disciplinas, sobre todo la biología me interesó mucho. Eso pues me inclinó un poco hacia la medicina humana en algún momento, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta de que
pues más que la aplicación del conocimiento, me interesaba el conocimiento en sí mismo. Más que la aplicación de la matemática para el diseño de grandes estructuras, que podría ser, por ejemplo, útil para la ingeniería civil, me interesaba la matemática como sistema conceptual, como objeto de estudio mismo, ¿no? Y con el mismo espíritu, pues me interesé por la biología, también en algún momento por la política y casi por todas las actividades propias de la condición humana. De modo que llegué a la conclusión que estaba interesado en el conocimiento mismo y cómo se articula y me pareció que lo más apropiado era estudiar filosofía con ese propósito.